Gloria a Dios. Saluda al hermano que está a su lado. Dígale, Dios te bendiga, Dios te ama. Amén. Dios los bendiga, Dios los ama. Buenos días. Dios los bendiga, Dios los ama. Ahora, ¿quiénes de los que están aquí sabemos que usted puede amar mucho a sus hijos, ¿verdad? Pero de vez en cuando tiene que hacer un jalón de oreja por el mismo amor, ¿verdad? O sea, eso es algo normal. La palabra de Dios dice que el hijo, o sea, si el padre no corrige a su hijo, no lo ama. Así es. Por amor, ¿verdad? Nosotros corregimos a nuestros hijos y así mismo Dios por amor nos corrige a nosotros. Y fíjense algo, el propósito principal por el cual Dios nos corrige a nosotros como sus hijos, hay muchos propósitos, pero el propósito principal es porque Dios no quiere que nuestra alma se pierda. Amén. Porque aquí todo lo que está en juego, mi hermana, mi hermano, es nuestra alma. Amén. Usted a veces, nosotros como seres humanos pensamos que es por la bendición, por el problema que estoy pasando, por las circunstancias, por la enfermedad, por los hijos, por el proceso. Hermano, eso son cosas temporales. Porque por encima de todo eso, de esos problemas, de esa ayuda que usted necesita, el propósito principal y la obra que Dios empieza a hacer en nosotros y por los cuales nos está pasando, Dios no es un Dios que tiene, acuérdense que la palabra de Dios dice que los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos, son más grandes. Amén. Y a veces nosotros queremos que Dios obre conforme al problema que nosotros tenemos. Pero siempre la obra y el trabajo de Dios siempre va a estar principalmente basado en cuidar tu alma. Amén. Amén. Porque no quiere que tu alma se pierda. Señor. Y a veces nosotros, fíjense, como seres humanos, Dios nos está hablando y nosotros no estamos escuchando. Porque Dios nos está diciendo lo que nosotros queremos escuchar. A veces venimos a la iglesia y queremos que Dios nos hable para solucionar tu problema que estás pasando ahorita. Pero yo quiero que usted entienda una cosa. Lo primero que Dios va a dirigir el mensaje a tu vida es para que tu alma no se pierda. Amén. Porque ¿de qué le vale al hombre, dice la palabra de Dios, si obtuviese todo en este mundo pero perdiese su alma? Así es. Nunca le cerremos el oído al mensaje de Dios, porque Dios sabe siempre a dónde lo tiene que dirigir, ¿verdad? Amén. El título del mensaje de hoy dice: podemos engañar a los hombres, pero no a Dios. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, porque una vez más hemos podido experimentar tu presencia en medio de las alabanzas, tu paz que sobrepasa todo entendimiento. Señor, has tocado nuestra vida y nuestros corazones. Hemos sentido tu presencia, Señor, pero sabemos que necesitamos escuchar de tu palabra. Háblanos, Señor, usa tu palabra en este día para hablarnos conforme al propósito por el cual tú la has traído. Que no regrese vacía, Señor, sino que cumpla ese propósito, Padre, por el cual tú la has enviado. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén. Vamos a comenzar yendo al libro de Gálatas, capítulo 6, verso número 7. Gálatas 6, 7 dice lo siguiente. Dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrase, eso también segará. Fíjense, el título del mensaje dice: no podemos engañar, o podemos engañar a los hombres, pero no a Dios. Y después comienza diciendo en Gálatas 6:7, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Fíjense, el hombre puede engañar al hombre. Es más, el hombre se puede engañar a sí mismo, lo cual es aún más peligroso. Porque a veces nosotros pensamos que porque hacemos ver bien todo por afuera, está todo bien por dentro. Y a veces nos engañamos a nosotros mismos. Porque como podemos aparentar bien, entonces nos venimos engañando a nosotros mismos. Y Dios nos llama y nos hace una alerta y dice: no nos engañemos, ¿verdad? Porque Dios no puede ser burlado. Dios es el único que nos tiene tanto amor para llamarnos la atención, para corregirnos como hijos. Aún a veces los padres terrenales, escuche bien, aún a veces los padres terrenales no corrigen a tiempo. Pero Dios, en su amor,
si de verdad realmente te ama, porque dice la palabra de Dios en el libro de los Hebreos que si no te ama, entonces eres un abortivo. No lo digo yo, dice la palabra de Dios. Bastardo, dice Y también. un bastardo también lo dice. Yo no quiero ser ni un abortivo ni un bastardo. Como hijo, yo prefiero que Dios me jale las orejas de vez en cuando y me corrija, porque sé que lo está haciendo por amor y sabe que mi alma, para que mi alma no se pierda. Amén. Dios prefiere decirte, y vamos a hablar porque a mí me gusta ser una persona que habla las cosas claras. Dios prefiere decirte a ti como su hijo, decir, mira, ese trabajo que tú tienes, que no te deja venir a la iglesia, no está bien. Búscalo de Él. Que dejarte en ese trabajo, que te aleja de las cosas de Dios y tu alma se pierde. Porque a veces nos ponemos a dar vueltas y a dar vueltas. Es mejor decir las cosas como son, hermanos, porque si no se dicen las cosas como... Si nosotros, que somos los que estamos encargados de traer el mensaje de Dios, no decimos las cosas como son, ¿quién nos va a decir? Entonces Dios no puede ser burlado. Vamos a ver la historia de un hombre en la Biblia que tiene por nombre Saúl el día de hoy. Y vamos a ver cómo Dios confrontó a este hombre. Cómo Dios lo confrontó. Vamos a ir a 1 Samuel capítulo 15, versículos del 1 al 3. 1 Samuel 15, versículos del 1 al 3. Y comienza diciendo así, dice, después Samuel, que era el profeta de Dios, dijo a Saúl, Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues, está atento a las palabras de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo castigaré lo que hizo Amalek a Israel al oponerse en el camino cuando subía de Egipto. Ve pues y hiere a Amalek y destruye todo lo que tiene. Y no te apiadas de él. Mata a hombres, mujeres, niños, aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Fíjese, el profeta Samuel le comienza diciendo la palabra de Dios al rey Saúl, ¿verdad? Y lo primero que le dice es, está atento a las cosas que te voy a decir. Cuando Dios dice que estés atento es porque es algo bien importante, que quiere que realmente prestes atención a lo que Él le iba a decir. Y les dijo el mandamiento que iba y tenía que enfrentar a los amalecitas y matar al rey, a todos. No tenía que dejar a nada, a nadie. Y fue bien específico cuando Él le habla de los niños, aún los que estaban de pecho, ¿verdad? Porque, cuando los niños, Dios hace como Él quiera, eran otros tiempos. Pero era un mandato preciso, era una orden muy específica. Vamos entonces a seguir en el 1 Samuel 15, vamos ahora al versículo del 7 al 9. Dice así, y Saúl derrotó a los amalecitas desde Ávila hasta llegar a Sur, que está al oriente de Egipto, y tomó vivo a Gad, el rey de Amalek. Ya ahí estaba mal, porque no lo mató. ¿Cómo? Dice, pero a todo el pueblo mató a filo de espada, pero ya había dejado uno. Versículo 9. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Gad y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir. Mas todo lo que era vil y despreciable lo destruyeron. ¿Hizo Saúl lo que Dios le dijo? ¿Sí o no? Como dicen los seres humanos, lo hizo a medias. Pero para Dios, la mitad obediencia es desobediencia. Amén. Porque Él fue claro y le dijo, no tengas compasión. Y le dijo que matara a los animales, que matara a los hombres, que matara a las mujeres, que matara a los niños, aún los recién nacidos. Que los matara. Eso era lo que Dios había dicho. Y fíjese, Dios viene a nuestra vida y si algo Dios es en nuestra vida es claro a través de su palabra. Dios no anda con rodeo. Dios, cuando usted lee la palabra de Dios, por eso dice que es como un espejo donde nosotros nos podemos ver y decir, bueno, esto no está bien, esto sí está bien, esto, ¿verdad? Entonces, nosotros no nos podemos poner con rodeos con la palabra de Dios, porque la palabra de Dios nos confronta. Ahora hay muchas personas, mucho pueblo de Dios que no lee la palabra de Dios. Y la palabra de Dios misma dice en Oseas que su pueblo pereció porque le faltó el conocimiento.
Ahora, ¿cómo puedes decir tú que tú amas a Dios? ¿Verdad? Me voy a meter por ahí. Si tú no lees la palabra de Dios. Eso es como decir que tú amas a alguien, pero no vas a escuchar lo que esa persona quiere que tú hagas hacia esa persona. ¿Cómo es eso posible? Yo no puedo vivir con alguien y decir que amo a alguien si no hago las cosas, claro, es de parte y parte, ¿verdad? Pero así es que trabaja, así es que el amor. La palabra de Dios dice, no améis de palabras solamente, sino de hechos, y en verdad dice el apóstol Pedro. Pero vemos aquí cómo Saúl desobedeció al mandato específico de Dios. Ahora sigamos, 1 Samuel 15, ahora vamos a leer los versículos del 10 al 16. Inmediatamente, porque habíamos terminado en el 9, que Saúl hizo esto, dice, y vino palabra de Jehová a Samuel, el mismo profeta, diciendo, me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto en pos de mí y no cumplió mis palabras. Fíjense cómo Dios es bien claro. Y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. Madrugó luego Samuel para ir a encontrar a Saúl por la mañana. Y fue dado aviso a Samuel, diciendo, Saúl ha venido a Carmel, y aquí se levantó un monumento. Y voy a hacer una pausa ahí. Este mismo hombre que sabía dentro de sí, lo vamos a ver más adelante, que él había desobedecido a Dios. Y él había desobedecido a Dios porque él pensó que él podía hacer las cosas mejores que como Dios se las había indicado. Hermano, no vayamos muy lejos porque a veces nosotros pensamos que nosotros podemos solucionar las cosas mejor que como Dios nos las dice. Y me voy a meter aquí. Inmediatamente que dije eso, es muy importante escuchar la voz del Espíritu Santo. Uno dice, ya yo sé cómo voy a prosperar y salir adelante y suplir las necesidades de mi familia. Me voy a agarrar 2 y 3 trabajos, trabajar los domingos. Esto no es lo que Dios dice. Dios dice, ponlo el primero y estas cosas serán añadidas. Dios dice, trae los diezmos al alfolí, yo voy a abrir las ventanas de los cielos y derramar sobre ustedes bendiciones hasta que nos sobre y abunde. Pero nosotros como seres humanos, a veces nosotros pensamos que por la inteligencia que nosotros tenemos, por el conocimiento que nosotros tenemos, haciendo las cosas a nuestra manera, es ayudar a Dios. Dios no necesita nuestra ayuda, mi amado. Dios necesita nuestra obediencia. Porque las bendiciones de Él fluyen es a través de nuestra obediencia, no es a través de nuestra ayuda. Nunca piense usted que le puede añadir a la palabra de Dios, porque la primera palabra de Dios dice que el que le añada o le quita, aunque sea una letra, a esto. No se puede, hermano. La palabra de Dios no se cambia. La palabra de Dios hay que obedecerla, no hay que cuestionarla. Hay mucha gente que se mete por ahí. Ok, sigamos entonces. Y fue dado aviso a Samuel, estoy en el versículo 12, si no me equivoco, diciendo, Saúl ha venido a Carmel y aquí se levantó un monumento. O sea, este mismo hombre, que era lo que yo quería decir, desobedeció a Dios y él pensó que había hecho las cosas mejor que Dios. Inmediatamente se levantó un monumento de él ahí para celebrar. Dice, y dio vuelta y pasó adelante y descendió a Gilgal. Versículo 13. Vino pues Samuel a Saúl y Saúl le dijo, fíjate, cuando alguien es culpable, se sabe. Porque aquí hay gente que, mira hermano, decía el pastor, donde yo por lo menos nací de nuevo, donde me congregué por muchos años, no le vengan a echar cuentos al cuentero. ¿Usted no cree que uno se da cuenta cuando usted le saca algunas excusas a nosotros? Uno no dice nada, hermano, pero es tan obvio. Y usted no piensa que si nosotros nos damos cuenta de algunas cosas, Dios ya lo sabe. Es la realidad. Pero Saúl se le adelantó a Samuel antes que Samuel hablara, porque ya Saúl sabía dentro de él que él no había hecho exactamente lo que Dios le había dicho. Amén. Y dijo, bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. Qué mentiroso.
Hermano, no nos vayamos muy lejos porque a veces queremos aparentar que sí, nosotros andamos bien. Este mensaje quizás no va a ser muy fácil y ni siquiera ha entrado en lo profundo. A veces nosotros nos adelantamos y nos engañamos a nosotros mismos, diciendo, sí, estamos bien, no, yo estoy bien, yo estoy bien, yo estoy bien. Hermano, ¿ha leído usted la palabra de Dios con detalle? ¿Está realmente usted bien? ¿O hay áreas? Porque le voy a ser sincero, desde aquí, del pastorado hacia abajo, todos tenemos áreas que tenemos que trabajar, no nos engañemos. Eso es algo que la palabra de Dios lo dice. No los que predican son perfectos de ninguna manera, hermano. Más bien, muchas debilidades y Dios lo enseña a uno para uno poder enseñarle al pueblo. No llevamos una vida de pecado, no la practicamos, pero tenemos áreas y cometemos errores como todos seres humanos. Todos somos iguales. Pero fíjense cómo Él se le adelanta. Bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. Hermano, ¿por qué no viene el domingo a la iglesia? Antes que el pastor le pregunte, ya le sale con una excusa. Porque sabía que el pastor le iba a preguntar, porque sabía que estaba mal no venir a la iglesia. Le caen adelante, como si uno no se da cuenta. Bueno, versículo 14. Samuel entonces dijo, pues qué balido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos. Bueno, yo sé, me está diciendo que, no te sentías bien, pero estabas por allá por la playa, pero te fuiste con los amigos, pero fue que te acostaste a las 4 de la mañana y claro, no te podías levantar. Hermano, ¿usted cree que usted podrá engañar al ser humano así, pero podrá engañar usted a Dios? No se puede. Por eso comencé con ese versículo, no se puede engañar a Dios. Y Samuel, que era un hombre de Dios, y un hombre de Dios bastante serio, que se tomaba la palabra de Dios en serio, lo confrontó de una vez y le dijo, pero ¿y qué escucho yo? Estos animales que yo escucho. Dice el versículo 15, y Saúl respondió, de Amalek los han traído, porque el pueblo ya no fue él. Acuérdense que decía que Saúl y el pueblo perdonó. Acuérdense que lo leímos, ¿verdad? Ya le está echando la culpa a alguien más. Porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarles a Jehová tu Dios. Pero lo demás lo destruyó. Acá hay varias cosas en este versículo. Primero, Saúl, ya como se dan cuenta que lo están confrontando, le empieza a echar la culpa a alguien más. No, pastor, es que yo no me sentía bien, es que usted no sabe las cosas que yo estoy pasando, es que usted empieza a decir todas las excusas habidas y por haber. Acuérdense que desde que Dios creó a Adán y Eva y Satanás hizo pecar a Adán y Eva, ahí empezaron las excusas. Cuando Dios los confronta, ¿qué dijo Adán? No, pues la mujer que tú me diste me dio de comer. Y cuando confrontó a la mujer, ¿qué dijo la mujer? No, pues la serpiente me engañó. Entonces, fíjense, Dios le había dado un mandamiento a ellos y aún vino el enemigo y los engañó. Pase como fuera que pasase la situación, todavía el hombre tenía la culpa porque Dios le dio un mandamiento y el trabajo de nosotros era seguir ese mandamiento. Que te tentó Dios, que te encontraba en circunstancias, lo que fuera, todavía era nuestra responsabilidad y por lo menos reconocerlo, ¿no? Pero él ni siquiera lo quería reconocer. Aún más adelante cuando lo reconoce, ni siquiera lo estaba haciendo sinceramente. Ya vamos a llegar ahí. Dice, entonces dijo Samuel a Saúl, versículo 16, déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. Y él respondió, di. Vamos a movernos al versículo 18. Y Jehová te envió en misión, le está recordando lo que Dios le dijo, y dijo, ve, destruye a los pecadores de Amalek y hazle guerra hasta que los acabes. ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová? Sino que vuelto el botín, has hecho lo malo delante de los ojos de Jehová. Y Saúl respondió a Samuel, antes bien he obedecido a la voz de Jehová y fui a la misión que Jehová me envió y he traído a Agag, el rey de Amalek. Vamos a hacer una pausa ahí. Él todavía no quería confesar, aunque lo estaban confrontando. ¿Cuántas veces Dios viene a nuestra vida y nos confronta y nosotros empezamos a dar las justificaciones? ¿Por qué? Los pastores, que yo necesito hacer lo que sea. Así no se va a venir al servicio para trabajar.
Hermano, ¿sabía usted por qué usted llega a esa etapa de tener que trabajar los domingos? Por la desobediencia. Porque si usted pone a Dios primero y le es fiel a Dios con sus diezmos, en esos 6 días, por los cuales Dios promete, te da lo suficiente para prosperarte, para bendecirte. Pero a veces es como una bola que va rodando y consecuencias van pasando y consecuencias van pasando y el problema se va haciendo más grande. Y lo único que va a detener eso, escuche bien, es primero reconocer que hay un error y segundo cambiar. Yo me recuerdo hace muchos años, yo una vez traje un mensaje aquí del diezmo bastante profundo y en los 20 y tantos de años que tengo como creyente, en 2 ocasiones reconozco que no le fui obediente a Dios con el diezmo. Y yo le garantizo y le testifico que fueron los peores meses de mi vida. Los peores meses de mi vida. Porque económicamente al principio no se nota tanto. Pero después llega a usted un momento que usted dice, Señor, ¿cómo voy a salir yo de esta? Y me recuerdo una vez, estaba en la oficina de un negocio que mi esposo y yo teníamos en Oklahoma. Y Dios habló a mi vida y me dijo que tú estás mal. Sí, tú trabajas duro, sí, tú te esfuerzas, sí, hay mucho trabajo y todo, pero a veces ni se ve. Y a veces uno en la abundancia, pues, pero cuando viene la escasez, es cuando ahí puedes recapacitar. Y reconocí, entendí, sí, Señor, yo estoy mal. Le pedí perdón a Dios y dije, dame, Señor, las fuerzas, ayúdame, dame la fe, la obediencia para poner en práctica tu mandamiento. Hermano, no pasó un año cuando mi ingreso de no tener casi nada pasaba los $100,000 al año. Un gran negocio que nosotros tuvimos en Oklahoma, y lo digo para la gloria de Dios, donde nosotros nos entraban casi de $10,000 a $12,000 al mes fácilmente, cómodamente. De no tener con qué pagar mis biles, me recuerdo, porque había prosperidad antes, pero después entonces empezaron a pasar cosas una tras de otra, y me encontré en un lugar de decir, ¿cómo no puedo tener yo dinero para mi renta? ¿Cómo no puedo tener yo dinero para mis biles? Y fue cuando Dios habló a mi vida, y reconozco, y lo reconocí, pero lo cambié y lo puse en práctica. Y no pasa de la noche a la mañana, hermano, todo lo que uno siembra lo ciega. Una vez se quiere sembrar una semilla hoy y venir mañana y recoger el fruto, así tampoco es. Pero las cosas sí empiezan a mejorar y a mejorar a medida que usted lo pone en práctica. Bueno, pienso que me estoy desviando un poco, pero vamos a regresar aquí. ¿Dónde estaba yo? Yo no me recuerdo. ¿Y el 20? Dice, y Saúl respondió a Samuel, antes bien obedecido a la voz de Jehová, y fui a la misión que Jehová me envió, y he traído acá el rey de Amalek, y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo tomó el botín, ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificio a Jehová tu Dios en Gilgal. Fíjense cómo Saúl hablaba de Jehová tu Dios. ¿Era Dios, Jehová Dios, el Dios de Saúl? Porque si no le decía para ofrecer a mi Dios, no, en su corazón no estaba. Lo habían puesto como rey, pero Dios no era el Señor de Saúl. Versículo 22, y Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se le obedezca. Se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado, para que no seas rey. Palabras duras, ¿verdad? Pero es que Saúl en su corazón no tenía a Dios primero, él era su Dios. Y más adelante se va a ver, porque vamos a seguir en la historia. Entonces Saúl pensó, en vez de obedecer atentamente y hacer las cosas al pie de la letra como Dios se las dijo, él decidió añadirle su opinión. Algo otra vez aquí, bueno, supongamos que sí, él echa la culpa al pueblo, aunque al principio dijo que él y el pueblo decidieron salvar los venados y todo eso. Y fíjense,
si nos ponemos a ver, sí, usted va a tener presión en su trabajo, en su familia, a veces de su propia pareja, escuche bien, a veces de sus hijos. A hacer las cosas no como usted sabe que Dios se las está diciendo, sino como humanamente parece mejor. Hermano, nosotros caminamos por fe. Mire, si hablamos humanamente, ¿usted cree que humanamente tumbar esos grandes muros de Jericó, como le expliqué el otro día, que pasaban una carroza por un lado y una carroza por el otro, bien ancho? ¿Usted piensa que humanamente la mejor táctica era darle 7 vueltas y que los muros se iban a caer? Claro que no. Humanamente era prepararse algo, a no sé, construir algo, lo que sea, pero menos eso. ¿Usted cree que humanamente pasar un gran mar era levantar la vara? Es por fe, hermano, es como Dios se lo diga. Si Dios le dice que lo haga así, usted lo hace así. Aunque humanamente para la gente alrededor de usted, y escuche bien, usted como usted en su relación como Dios, usted tiene que armarse de fe y de valor. Y le hablo ahora a los hombres como cabeza del hogar. Usted tiene que transmitírselo al resto de su familia. Ahora, que su familia esté de acuerdo, a veces sí, a veces no. Fíjese, Abraham era un hombre muy rico, dice la palabra de Dios, pero dice que lo dejó todo para ir a una tierra que ni él sabía dónde estaba, por fe. Por fe. ¿Usted no cree que la familia de Sara juzgó a Abraham? Usted tiene una estabilidad aquí, usted es rico, usted es propio y se va a ir a aventurar allá donde usted no sabe dónde es. Claro que sí, pero por fe, por una palabra que Dios le había dado. Amén, Señor. Por fe, y eventualmente se vieron los frutos. Amén. Pero que va a haber presión de la familia, que va a haber presión de los amigos, de las amistades, de los conocidos. Muchas veces hay mucha presión. Y ahí es donde nosotros nos tenemos que parar firmes en la palabra que Dios nos ha dado. Amén. Ok, vamos a seguir. Ahí en 1 Samuel 15 vamos a leer del 24 al 30. Dice: entonces Saúl dijo a Samuel: yo he pecado finalmente, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras. Fíjese, ¿usted cree que él se está arrepintiendo? Pues no se está arrepintiendo, ya usted se va a dar cuenta. Él está pidiendo perdón a Saúl por conveniencia. Dice aquí: porque temí al pueblo y consentí a la voz de ellos. Perdona pues ahora mi pecado. Hasta ahora se podría decir que no está tan mal la cosa, ¿verdad? Versículo 25. Y vuelve conmigo para que adore a Jehová. Ahí está el problema. Porque Saúl, ¿cuál iba a ser el proceso después que él derrotara a los amalecitas y a Amalek? ¿Verdad? Que Samuel iba a ungir a Saúl como rey y confirmar su reinado. Y aún Saúl, después de haber pecado, él viene y le dice a Samuel: yo he pecado, pero ven conmigo para que adoremos a Dios, porque hay un propósito. O sea, yo sé que no estoy bien, pero yo todavía quiero lo que Dios tiene para mí. Fíjense la respuesta. Y Samuel respondió a Saúl: no volveré contigo, porque desechaste la palabra de Jehová, y Jehová te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. Y volviéndose Samuel para irse, él se asió de la punta de su manto. Desde que tan desesperado estaba. Y se rasgó. Entonces Samuel le dijo: Jehová ha rasgado hoy de ti el reino de Israel y lo ha dado a un prójimo tuyo mejor que tú. Ese era David. Además, él que es la gloria de Israel no mentirá, ni se arrepentirá, porque no es hombre para que se arrepienta. Versículo 30, mire lo que dice Saúl. Y él dijo: yo he pecado, pero te ruego que me honres delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel, y vuelvas conmigo para que adore a Jehová tu Dios. Hermano, hay personas que tienen las cachazas, se dice en mi país, ¿verdad? O no sé cómo las escuelas, no sé cómo otra palabra transmitirla. Esa es una de las palabras que se me ha olvidado.
Pero hay personas que tienen el atrevimiento de saber que no tienen una vida bien delante de Dios y todavía quieren que sean honrados. Todavía quieren que sean honrados. Todavía quieren que el propósito de Dios se cumpla en ellos. Pero llega el momento a veces en nuestra vida donde Dios dice, esta área en tu vida la tienes que arreglar para que se cumpla el propósito. Ahora, Dios en su misericordia no nos hace como Saúl y nos desecha. Dios nos da una oportunidad. Porque Dios como Padre, a todo hijo que ama lo corrige, ¿verdad? Lo castiga. Y eso es lo que Dios está haciendo en este día. Hay áreas en nuestra vida, y usted a veces las sabe, a veces está engañado. Pero hermano, meditemos nuestra vida a través de la palabra de Dios. Usémosla como un espejo para que nosotros podamos saber realmente las áreas que tenemos que trabajar. Vamos a ir a 1 Corintios 10, del 1 al 12. 1 Corintios 10, del 1 al 12. Y dice así, dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Voy a hacer una pausa ahí. Esto es simplemente una introducción del mensaje que Dios le iba a dar a su iglesia. Y prácticamente le estaba diciendo, acuérdense del pueblo de Israel. Todas las bendiciones, todas las cosas que Dios hizo por ellos, les abrió el mar, les dio maná. ¿Cuántas señales, prodigios y milagros Dios no hizo por su pueblo? Pero entonces dice el versículo 5, pero de los demás de ellos no se agradó Dios, por los cuales quedaron postrados en el desierto. ¿Cuántas cosas Dios no ha hecho en nuestra vida? Empezar por el sacrificio que Dios hizo en la cruz. ¿Cuántas veces Dios ha tenido misericordia, compasión y nos ha suplido, nos ha guardado, nos ha sacado de un problema? Amén. Pero eso no quiere decir ni te garantiza de que te estás bien con Dios. Eso es Dios en su misericordia y en su compasión y en su amor. Porque mire, todo padre que vea a un hijo, aunque ande mal, sufriendo, le extiende la mano. Por la misericordia y el amor. Pero no se nos olvide, hermano, que porque Dios está ahí, nos está ayudando. Es que el ser humano tiene una visión tan equivocada de lo que es la iglesia y su relación con Dios. Piensan que su relación con Dios y el venir a la iglesia es venir a buscar la ayuda de Dios. Hermano, la iglesia, lo principal es que usted aprenda de Dios, que usted lleve una vida de santidad para que su alma no se pierda. Porque de qué nos vale, sí, Dios me suplió, Dios me dio, Dios me sanó, Dios me hizo todo esto, pero yo nunca estuve bien con Dios, y cuando Dios venga, ¿te vas a ir con Él? Esa es la pregunta que todos nos tenemos que hacer. Y nosotros como liderazgo de esta congregación, es nuestro deber enseñarle a la iglesia que lleva una vida de santidad, una vida de obediencia, una vida de fidelidad a Dios. Amén. Entonces, versículo 6, ¿verdad? Más todos estos, versículo 5, ¿verdad? Dice, pero los demás de ellos se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Versículo 6, mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni seas idólatras como ellos. Según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron un día 23,000. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos tentaron y perecieron por la serpiente. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa que esté firme, mire que no caiga. Amén. Amén. Entonces, como yo decía, hermano, todas estas cosas, todas las cosas que están escritas en la palabra de Dios,
están escritas para darnos un ejemplo a nosotros, para que nosotros tomemos ese ejemplo y no cometamos los mismos errores que ellos cometieron. No nos engañemos a nosotros mismos. No pensemos que porque la mano de misericordia y de amor está sobre nosotros y nos está solucionando los problemas, que estamos bien. Tenemos que trabajar en esas áreas que necesitamos trabajar, y tú las conoces más que yo. Tú sabes en esas áreas donde Dios te está pidiendo que te pongas a cuentas con Él. Y lo principal, que Dios lo hace, porque ¿de qué le vale el hombre? Como dije al principio, ganar todo en este mundo si perdiere su alma. Yo voy a decir algo que bueno, lo tengo que decir. La Biblia no dice textualmente que si usted no diezma, usted no va a ir al cielo. No lo dice, en ninguna parte. Pero yo le voy a hacer otra pregunta. 2 más 2 son 4. Y 4 más 4 son 8. Más 8 son 16. ¿Cómo llegó usted a esa conclusión? Sumando algo. La palabra de Dios dice que el que no da a Dios su diezmo, roba a Dios. No lo digo yo, lo dice la palabra Malaquías 3:10. Robará al hombre a Dios, porque ustedes me han robado con su diezmo. Después viene y dice que estas personas no heredarán el reino de Dios. Los ladrones no heredarán el reino de Dios. Después dice en el libro de Apocalipsis que cuando fueron a entrar al cielo, dice había un lago de fuego y azufre, y los mentirosos, los ladrones, fueron lanzados al lago de fuego y azufre. Yo no le estoy diciendo a usted que si usted diezma usted va a ir al cielo. Yo le estoy dando simplemente la forma. Eso te queda de parte de Dios. Eso queda de parte de Dios. Pero hermano, no nos engañemos a nosotros mismos. Fíjense, la iglesia sí es un lugar que nosotros podemos venir y nos sentimos cómodos en la paz de Dios y la presencia de Dios y somos restaurados, somos animados para seguir adelante, porque eso es una de las cosas que más necesitamos. Pero si Dios no nos exhorta de vez en cuando, porque Él sabe que esto es algo de vida o muerte, la palabra de Dios dice, no temas al hombre, teme a aquel que puede echar tu alma en el infierno. El único que tiene el poder de poner tu alma en el infierno es Dios, ni siquiera el enemigo, es Dios. Debemos temerle a Dios. Vamos a ir a Proverbios 3:12, ya estoy terminando. Proverbios 3:12 dice lo siguiente: porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere. Es por amor. Fíjense algo, cuando usted aprende, yo me recuerdo en mis primeros años como creyente, cada vez que Dios me traía algo, decía esto está mal en tu vida, esta área está mal en tu vida, una vez se enojaba o se entristecía. La palabra de Dios dice en el proverbio, y no me recuerdo en qué capítulo, pero dice, el sabio ama la reprensión, la instrucción, la corrección. Una vez que tú aprendes y entiendes que cuando Dios llega momentos en tu vida que Dios corrige ciertas áreas de tu vida, tú más bien vas a estar agradecido con Dios y Señor, gracias por dejarme ver esto, porque es para mi propio beneficio, para que mi alma no se pierda, para que esta bendición fluya en mi vida, sobre mi familia. Y nos damos cuenta, una vez que aprendamos a eso, al principio no, al principio te va a chocar, al principio te va a molestar, al principio te va a dar tristeza. Pero una vez que entiendes que por ese amor que Dios tiene para ti, más bien te vas a alegrar que Dios quiere que tú estés bien con Él. Vamos a leer Hebreos 12 del 5 al 8. Hebreos 12 del 5 al 8 dice así. Dice, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando seas reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos, como decía mi mamá. O sea que fíjense, cuando Dios nos trae una exhortación a nuestra vida, no la debemos menospreciar. Primero que todo dice ahí, en el versículo 5. Después dice, no desmayes. O sea, no te entristezcas. Es algo parte de Dios, de nuestra relación con Dios.
Y después dice el versículo 7, debemos soportar la disciplina. Porque viene una tristeza, viene, ¿verdad? La palabra también dice que ninguna reprensión al principio es de alegría, sino de tristeza, pero después da fruto, ¿verdad? Da fruto, o sea que Dios nos corrige. Acuérdense que toda persona que da fruto dice va a ser limpiado para que dé más fruto. A veces los que no están cuando viene la corrección es los que más me preocupa. Fíjese, yo aprendí algo muy temprano en mi caminar con Dios. Lo peor, escuche bien, lo peor que Dios puede hacer en la vida de un ser humano es dejarle de hablar, no corregirlo. Porque a veces usted dice, y hay tanta gente mala, ha sido tantas cosas malas y tiene tanto dinero, ¿por qué no son castigados? Porque es lo peor que Dios puede hacer, porque al final su castigo va a ser limpio. Ese es el castigo de Dios, no decirles nada. Por eso es que Jonás no le quería predicar a Nínive, porque Jonás sabía. Era el amor, la misericordia de Dios extendiéndose a ellos, y Jonás no se la llevaba bien con ese pueblo porque era un pueblo muy pecaminoso. Pero lo peor que Dios puede hacer es no confrontar a una persona. Vamos a terminar yendo a Hebreos 3:13. Hebreos 3:13 dice lo siguiente, dice, antes exhortaos los unos a los otros cada día. Fíjense, la exhortación tiene un propósito, uno de los propósitos muy clave. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. O sea que la exhortación hace que nosotros no nos engañemos. Mire, si en un pueblo o una congregación no hay exhortación, el pueblo vive engañado por el mismo pecado en donde vive. Pero cuando el pecado es puesto a la luz y se te deja saber a través de la palabra de Dios, esto no está bien, esto no está bien, esto no está bien, entonces toca tu corazón y pueden haber cambios. Pero si no hay exhortación, no hay cambio, y sin cambio no hay progreso. Porque la palabra de Dios dice que el que encubre su pecado nunca va a prosperar. Amén. Yo le voy a pedir que estén de pie. Gloria a Dios.